pie es una estructura biológica utilizada para la locomoción. A su vez, soporta el peso del cuerpo y proporciona el mecanismo de palanca para caminar y correr. Es único en cuanto a su construcción en forma de arcos, lo cual le permite adaptar su forma a superficies irregulares. También sirve como un resorte resistente para amortiguar los golpes, ejemplo, un salto o la alargada de una carrera de corta distancia. Recordemos que el ser humano utiliza sus pies solo para la locomoción y la sustentación. Esto nos diferencia de algunos animales, como por ejemplo el mono, que utiliza sus pies también para la prensión. Nuestras falanges fueron modificándose durante los últimos millones de años y el ser humano perdió esa capacidad. La estructura del pie es una de las más complejas del cuerpo. El pie se mueve sobre la pierna con el auxilio de músculos extensores y flexores, dependiendo también de la inervación de los mismos. Existen además músculos elevadores que hacen girar el pie hacia afuera o dentro. Es cierto que no existen dos pies completamente iguales. Sin embargo, la estructura anatómica es idéntica para todas las personas y surgió hace unos 2 millones de años, cuando el antepasado del hombre moderno, el Homo erectus, empezó a desplazarse sobre 2 piernas. Así pues, el pie es una estructura que debe soportar mucho esfuerzo, capaz de ofrecer unas prestaciones extraordinarias. Un europeo medio, según un estudio realizado en Inglaterra, camina de media unos 150.000 kilómetros durante su vida. De los 208 a 214 huesos del esqueleto, los más pequeños se encuentran en los miembros más móviles, las manos y los pies. Los huesos, las articulaciones, los músculos y los tendones del pie forman la construcción mecánica más compleja del cuerpo humano. Cuando un hombre está de pie, la superficie de sus plantas apenas alcanza los 300 centímetros cuadrados, pero debe soportar con estabilidad un peso medio de 70 a 120 kilogramos. Al andar, el pie se adapta con flexibilidad a los desniveles de la superficie. Los ligeros cambios internos de la planta del pie nos permiten andar descalzos por la suave e inestable arena de la playa o por caminos accidentados y pedregosos. Sergio Lemos es podólogo, argentino. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Siendo alumno, fue elegido por sus pares presidente del Centro de Estudiantes de Podología. Organizó junto a los demás centros de estudiantes de la Facultad de Medicina el segundo Congreso Internacional de Difusión sobre SIDA, siendo además ayudante de la Cátedra Terapéutica Podológica para los alumnos de primer año. Alfredo Arturo Serodio es podólogo, argentino. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Se desempeñó como jefe de trabajos prácticos de la Escuela de Podología, a cargo del servicio del Hospital Piñero, y como coordinador de los operativos ALUJAN, Sociedad Nacional de Supervivencia. Sergio Lemos y Alfredo Serodio conducirán. Bienvenidos a nuestro programa. Realizaremos un programa de salud con todas las alternativas de prevención en el área, para que ustedes dispongan una mejor forma de vida. Les brindaremos información y ustedes tomarán lo que dispongan conveniente. La información que brindaremos será actual. En estos momentos estamos colocando en pantalla nuestro teléfono y correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Abordaremos con el tiempo todos los temas de la salud, pero haremos referencia en los primeros programas a la salud a tus pies. Deseamos convocar a todos los profesionales que tienen su campo de acción en los miembros inferiores. Conducirán el programa, dijo nuestro locutor. Trataremos de hacerlo de la forma más sencilla y precisa. Preguntaremos de tal forma que llegue a ustedes la información clara. Vamos a tratar de preguntar y repreguntar como si desconociéramos la temática. En síntesis, vamos a tratar de preguntar como si fuéramos televidentes. Alfredo, un gusto tenerte en el programa. Sergio, el gusto es mío y agradezco tu invitación para participar de esta producción. En el programa de hoy estaremos con el doctor Claudio Zapoznik, médico especialista en ortopedia y traumatología, licenciado en kinesiología y fisiatría,
miembro titular de la Sociedad de Medicina y Cirugía de la Pierna y Pie, docente adscripto a la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Buenos Aires. Jefe de trabajos prácticos de semiopatología médica kinésica de la carrera de Kinesiología de la UBA. Especialista en cirugía percutánea del pie. Miembro titular de la Asociación Argentina de Trauma Ortopédico. Médico de planta, a cargo del sector pierna, tobillo y pie del Servicio de Traumatología del Hospital Piñero. Doctor, ¿cuáles son las nuevas tendencias en cirugía del pie? Bueno, Sergio, las nuevas tendencias tienen que ver con la cirugía mínimamente invasiva. En cada patología hay una particularidad. Por ejemplo, tenemos la artroscopía, artro de articulación y escopía de visión a través de alguna cámara de televisión. La artroscopía es una visión de distintas articulaciones, por ejemplo, el tobillo, las articulaciones de los dedos del pie, la zona subastragalina, inclusive la fascia plantar. En el tobillo, ¿qué puede estar pasando? Puede haber lesiones osteocondrales o del cartílago y del hueso. Esto se puede mirar a través de la artroscopía. Se puede operar a través de la artroscopía. Se mira y se opera luego, en base a lo que se ve, se opera. A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente, pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Si nosotros tenemos una lesión, como dije antes, osteocondral, lo que tenemos que hacer es curetear, y todo esto se hace con instrumental de microcirugía, que se va viendo a través de una cámara de televisión. En el caso de la fascia plantar, lo que uno puede hacer es cortar o comer, y si hay un espolón también se puede comer o cortar. Cuanto a la articulación metatarso-falángica, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una articulación más estrecha, lo cual hace que el artroscopio entre con más estrechez y necesitemos un artroscopio especial, una cámara que se introduce mucho más pequeña. Esto todavía está en forma experimental, no se hace en forma masiva, pero lo estamos haciendo. En el pie no se hace tanto porque no está descrito todavía la articulación, las articulaciones del pie, debido a que lo que sí está difundido, más que nada, es en la rodilla, en el hombro, en la cadera, inclusive en grandes articulaciones, no en pequeñas articulaciones. En el tobillo sí, en el tobillo tenemos grandes experiencias al respecto y se han resuelto muchos problemas, sobre todo, como decía antes, de las lesiones osteocondrales, del cartílago con esas lesiones que a veces pasan después del deporte o por la ingesta de corticoides y otros elementos deleterios de la articulación. Síntesis de la respuesta: artroscopio pequeño para las articulaciones pequeñas del pie. Al principio la artroscopía era simplemente una herramienta para el diagnóstico y para hacer planes, para ejecutar cirugía abierta, estándar. Con el desarrollo de mejores instrumentos y técnicas para la cirugía, muchas patologías ahora pueden ser tratadas artroscópicamente. Y lo último es la utilización de artroscopios muy pequeños para las articulaciones chicas. En el próximo bloque hablaremos de cirugía mini invasiva. Ya regresamos. Las olas y el delta, sucundum, 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 sucundum.
¿qué te parece si le informamos un poco a los televidentes sobre cirugía mini-invasiva? Sí, Alfredo, también llamada cirugía percutánea. Es ideal para ser utilizada en hallux valgus, juanete, metatarsalgias, espolón y otras deformidades del pie. Permite al paciente disponer de un tratamiento de alta generación, calidad y excelencia. Sí, también hace que la visita al quirófano sea mucho menos traumática. Continuamos entonces con el doctor Claudio Saposnik. Doctor, ¿nos podría dar algunos detalles sobre cirugía percutánea? Alfredo, de acuerdo. La cirugía percutánea, o también llamada mínimamente invasiva, porque es con pequeñas incisiones, son incisiones de 3 a 4 milímetros, y por medio de las cuales ya no se ve, como en algún otro momento expliqué, la artroscopía, no se ve la articulación, sí se ve a través de una imagen radiológica. Hay un equipo de rayos X y nosotros estamos viendo el pie a donde estamos trabajando. Y esto se utiliza para corregir deformidades. Por ejemplo, el hallux valgus, dedos en martillo, por ejemplo, metatarso vencido, espolón calcáneo, todas estas deformidades que causan dolor. Todos sentimos dolor. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. ¿Cuánto dolor podemos tolerar? Pueden tratarse a través de esta técnica quirúrgica. Es una técnica quirúrgica. Como decía también antes, es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva y que se hace a través de estos pequeños orificios, a través de un torno parecido al que usan ustedes, los podólogos, y es un torno que por ahí tiene un poquito más de fuerza, o sea, torque. Esto es para cortar o comer hueso, entonces necesitamos cierta potencia, más que revoluciones. Y esto nos permite comer, en el caso, por ejemplo, del juanete, nos permite comer las zonas donde hay deformidades, donde hay sobrehuesos, limar toda esa zona y hasta cortar según con la fresa que uno trabaja. Músculos, miles de fibras, millones de filamentos. Les explicaba que esta cirugía se hace a través de pequeñas incisiones. Y nosotros buscamos hacer fresados de distintos tipos. Uno es un raspado, un fresado que raspa. Nosotros en la cabeza del primer metatarsiano, en el hallux valgus o en el hallux rigidus, comemos la cabecita del primer metatarsiano, como se ve acá, y la comemos a través de un agujerito o una incisión, más correctamente dicho, abordaje, que come con la fresa esta de raspado. Hay otras fresas que directamente cortan, porque a veces necesitamos unir la cabecita del primero con el segundo, porque está muy separada. Tiene un ángulo intermetatarsal muy abierto y eso genera un hallux valgus o juanete. En el caso del juanetillo de Sastre, ¿sería conveniente casi el mismo tipo de cirugía? El juanetillo de Sastre tiene una patología, una causa similar al juanete. Es pasible esta cirugía porque también está separado, está angulado respecto del cuarto. O sea, el quinto, el juanetillo de Sastre es que el quinto metatarsiano se abre y genera un juanetillo. Entonces, esa separación entre el cuarto y el quinto metatarsiano, uno tiene que aproximarla. Y esto se hace a través de un cortecito en la diáfisis o en el cuerpo del quinto metatarsiano. Y así se va corrigiendo distintas deformidades. El dedo martillo también se va corrigiendo a nivel de las falanges, a nivel de los metatarsianos. Y por ejemplo, si el metatarso está hundido o vencido, uno le genera 3 osteotomías, cortes de los metatarsos a nivel distal y puede levantarlos. Y si está muy hundido, inclusive a nivel proximal se puede hacer esta osteotomía. En el caso del espolón calcáneo, nosotros lo que hacemos es, mirando con rayos X, se hace una incisión y se va comiendo ese espolón previo una incisión que corta la fascia plantar a nivel de los fascículos centrales de la fascia. Haciendo un pequeño resumen, entendemos por fascitis plantar una inflamación aguda de la aponeurosis plantar. El síntoma principal es dolor plantar en el talón o en la zona media de la planta del pie, el cual no suele deberse a un traumatismo normalmente, sino al desgaste por el trabajo habitual que se realiza. Es decir, microtraumatismos repetidos
o microtraumatismos repetitivos. El problema se puede haber causado o agravado por un calzado inadecuado, así como por malas posturas, por trabajo excesivo. Estamos hablando de trabajo excesivo de la zona muscular, de la aponeurosis. O correr mucho tiempo cuesta abajo, o saltar casi permanentemente en la práctica de algún deporte. El dolor se siente normalmente en la base anteromedial del talón y suele ser más agudo por las mañanas por la rigidez que se presenta durante la noche y o al realizar ejercicios que demanden un mayor aumento de la carga sobre la zona afectada. La fascitis plantar ha sido diagnosticada muchas veces como un espolón calcáneo, una exostosis o sobrehueso, para que lo entiendan, de hallazgo radiológico. Se comunican con nosotros al teléfono que tienen en pantallas. Cuando regresemos, veremos tratamiento y cómo se retira el paciente luego de la cirugía. Ya volvemos. Sotavento, viajes y turismo. Conoce el mundo con nosotros. Sotavento, viajes y turismo. Il Novo María del Luján Tigre. Restaurante, cafetería, happy hours. Un lugar donde las sensaciones encienden. La presencia del espolón calcáneo se asocia con fascitis plantar, aunque no se haya demostrado relación de causalidad. A ver, dejemos claro que la causalidad es el principio u origen de algo, ya que es la relación entre su causa y efecto. Dado que la fascia plantar se inserta por encima del espolón y no como prolongación del mismo, un espolón no es más que una reacción perióstica al aumento de tracción de la musculatura plantar medial. El tratamiento suele incluir fisioterapia, o sea, tratamiento kinesiológico, y necesariamente modificar el reparto de las fuerzas plantares. Indica la necesidad de plantillas o soportes plantares termoconformados. También un calzado adecuado sirve como prevención. Doctor, ¿cómo se realiza la cirugía en la zona del calcáneo y después de realizada, cómo se retira el paciente del quirófano? Sergio, nosotros hacemos esta cirugía y es ambulatoria. El paciente se va con un vendaje, una pequeña sutura y se va caminando. Respecto a la cirugía del calcáneo, lo que se hace es en la planta del pie, acá es la palma, pero sería el equivalente a la planta, uno le hace una incisión pequeñísima y se mete y se introduce hasta que toca el hueso. Ahí lo que hacemos es comer ese espolón, que es un sobrehueso que nace ahí por calcificación de la fascia plantar. La fascia plantar es como un tendón de un musculito plano que tiene la planta del pie. Entonces también liberamos, o sea, cortamos esa fascia y ahí se libera ese problema. Al liberar y no se vuelve a inflamar la fascia y no se vuelve a producir nunca más el espolón calcáneo. El paciente se va con una pequeña sutura, caminando sobre ese pie. Lo único que le dejamos un apósito para que esto no sangre durante 1 o 2 semanas, depende de la evolución de cada paciente. ¿Desaparecería la fascitis plantar que mantenía el paciente en su ingreso o a su ingreso a cirugía? Desaparece la fascitis plantar porque desaparece la fascia plantar que estaba produciéndola, porque nosotros tenemos 3 fascículos en la fascia plantar. Y nosotros el que cortamos es el que produce esa inflamación, que es el fascículo central. El espolón es una causa secundaria a la fascitis plantar, porque es una calcificación que se va depositando, o sea, depósitos de calcio, de minerales, que va
formando eso que uno ve radiológicamente como un espolón de gallo. Es eso ni más ni menos el espolón calcáneo. Entendemos por espolón calcáneo la formación en el hueso que lleva su nombre similar a la garra posterior de la pata del gallo, también llamada espolón. Sí, el gallo tiene este espolón como un dedo más. Nosotros lo tenemos como una formación calcárea de la inserción donde está la fascia plantar y que termina siendo muy molesta en conjunto con la inflamación de la fascia plantar. Encontramos normalmente en el paciente que ingresa a consultorio un eloma duro ubicado en el extremo inferior distal del calcáneo. El mismo presenta dolor con la sensación de un pinchazo y le cuesta muchísimo al paciente en los casos avanzados asentar su pie al caminar. Sí, lo que pasa es que nosotros agotamos las instancias conservadoras, esto hay que decirlo. No es que esto se opera el primer día que viene el paciente. Le llega a ustedes a los podólogos, nos llega a nosotros, le llega al kinesiólogo, porque también derivamos para que haga tratamiento para la fascitis plantar. Muchas veces tenemos que llegar a la infiltración, muchas otras tenemos que hacer técnicas de taping, que son telas adhesivas que se van poniendo para aliviar esto, y al fin, si no se resuelve con todos estos medios conservadores, terminamos haciendo esta técnica que de todos modos no lleva más que minutos y el paciente se va caminando, y muchas veces luego de muchos años de sufrir esta patología y por miedo a las reiteradas infiltraciones que alivian quizá un día, 2 días y después terminan no aliviando nada y empeorando el cuadro. ¿Qué lugar tiene el reemplazo articular en el tobillo y en el pie? Los reemplazos articulares se pueden hacer en varias articulaciones. En el caso del pie pueden ser totales o parciales. ¿Qué quiere decir total o parcial? Que o se reemplaza una superficie articular o las dos superficies articulares. ¿Qué es la superficie articular? En definitiva, la superficie articular es donde se une un hueso con el otro. En este caso, el hueso del metatarso con la falange. Cuando esto está muy gastado, o sea, una artrosis o una artritis, hay que cambiar la superficie articular. Si otros tratamientos fallaron, como siempre decimos. Entonces se puede reemplazar toda la articulación, hay muchos tipos de reemplazos, o parcialmente. Hoy está más en boga hacerlo en forma parcial con pequeñas superficies articulares. Todavía esto en el país no está desarrollado. Sí, lo que está desarrollado aquí en Argentina es la artroplastía o reemplazo total del tobillo. Y esto se hace solamente en pacientes que tienen una articulación muy destruida, ya sea por una secuela de un traumatismo, una fractura muy grave de tobillo o de pilón tibial. Y esto degenera tanto la articulación que no queda más remedio o que unirla, o sea, la fusión o artrodesis, o hacer una prótesis, artroplastía. En personas medianamente jóvenes, entre los 40 y los 60 años, hoy en el mundo se está estirando poner una prótesis de tobillo, que son prótesis de distintos modelos. Las primeras dieron muy mal resultado, se dejaron de hacer y por eso tienen muy mala prensa. Pero en estos últimos años se han desarrollado nuevas prótesis que son semiconstreñidas, o sea que tienen cierta libertad de movimiento y dan un resultado muy superior, quitan el dolor y permiten una vida prácticamente normal. Pero todavía esto sigue en desarrollo. Doctor Claudio Saposnik, le agradecemos muchísimo la información suministrada a nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos agradecer a todos aquellos que nos apoyan para poder realizar este programa. Hemos tratado de informarlos para que ustedes determinen con total libertad cómo vivir en estado de salud. Tratamos de extractar en un programa diferentes consejos y alternativas actuales para que camines mejor en la vida. Tu pie forma parte de tu cuerpo y merece que lo trates con mayor cuidado. Recibiremos todo tipo de consultas y en los próximos programas seguiremos contestando los correos electrónicos que llegan a nuestra producción. Bueno, creemos haber aportado un espacio que no existía a nivel nacional. Quiero recordarles que es para todos aquellos profesionales que deseen ayudar con sus conocimientos a la gente que lo necesita. Hablaremos e informaremos de todos los temas de salud. Con nosotros estarán diabetólogos,
dermatólogos, nutricionistas, traumatólogos, deportólogos y por supuesto podólogos, egresados de las diferentes universidades. Nos vemos la próxima semana. Gracias.